¿Sabías que hay ciertas ramas del pentecostalismo que no creen en Adonai, Dios Supremo, creador de todas las cosas, sino que creen únicamente en Jesús como el Adonai, Dios Supremo? Son conocidos como los unicitarios o unitarios y los solos Jesús. De antemano, quiero que entiendas que Jesús no es el mismo Hashem Adonai, Dios creador de todo. El mismo apóstol Pablo aclaró que Jesús es uno y Dios Padre es otro, como dice en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Claramente, aquí se aclara que el Señor Jesús es uno y que Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas, también es único. La falsa y absurda idea de que Jesús es el mismo Adonai, Dios Padre, empezó alrededor del siglo III después de Cristo con el presbítero asceta y sacerdote Arrio de Alejandría en la iglesia de Baucalis y el sacerdote Sabelio, quien enseñaba en la iglesia de Roma que Jesús se manifestó como Adonai, Dios Padre en el Antiguo Testamento, como Jesús en el Nuevo Testamento y finalmente como el Espíritu Santo en día de Pentecostés. Originalmente, esta falsa doctrina viene de una mala interpretación en Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Según los versículos anteriores y posteriores, aclaran que Jesús les está haciendo entender a los judíos que Adonai, Dios Padre, y Él están unidos en misión y propósito, y que también Él es Dios por el mismo hecho de que tiene autoridad y poder sobre el mundo, porque todo lo que Él hace lo hace bajo la orden de su Padre Celestial. La confusión más grande que ha llevado a este gran error es no saber el significado de la palabra Dios. Por ejemplo, Dios significa ser supremo o juez. Los paganos así llamaban a sus deidades con el título de Dios. Más luego, esa palabra fue adoptada por los primeros cristianos para dar a entender que el único y verdadero Dios es el Dios de Israel y creador de todo. Basado en el significado de la palabra Dios, Jesús también es Dios porque es un ser supremo y porque Adonai Dios Padre le dio autoridad sobre todas las cosas, pero no es el mismo Adonai Dios Padre, como enseñó Sabelio y como repiten los unicitarios. Pues según las mismas escrituras, sabemos que solo hay un Adonai Dios Supremo y creador de todas las cosas, pero no es Jesús solo, sino el mismo que le dio autoridad a Jesús, según dice en Mateo 28:18 y Hechos 2:34 al 36. El mismo Jesús nunca afirmó que Él es Adonai Dios el Padre. Al contrario, dijo que no hace nada sin la orden de su Padre que está en los cielos, según dice en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El mismo Jesús nunca buscó hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre Celestial. También en Juan 14:9, Jesús solo dijo que quien lo había visto a Él, había visto al Padre. Esto significa que lo que Él hace y dice es porque el Padre Celestial así se lo ordena. Jesús nunca afirmó ser el Padre. Él reflejó la imagen de Dios Padre, pero nunca fue el Padre, ni pretendió serlo. Jesús también dio muchas declaraciones de que Él vino del Padre y volvería al Padre, pero nunca declaró que Él era el Padre. Los unicitarios o unitarios corrompen las escrituras alucinando que Jesús es el mismo Padre, mientras intercambian roles en el cielo y niegan su existencia a la diestra de Dios Padre, según dice en Romanos 8:34. Hay cientos de capítulos y versículos en la Biblia que demuestran que el único Adonai Dios Padre está sobre todos, como dice en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. En otras palabras, hasta el mismo Jesús no hace nada sin la autorización de Dios su Padre. Repito, Dios el Padre es diferente de Jesucristo el Hijo. Son dos entidades, pero también relacionadas, como dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.